noches con todos los presentes que nos acompañan en Zoom y también aquellos que nos están viendo por el Facebook. El día de hoy continuamos con nuestros capítulos psicológicos. Ya estamos en el 20. Nos acompaña el día de hoy la psicóloga Sandra Fuentes Chávez, ¿sí? Y con un tema muy importante ya desde el área un poco educativa también, que como su título lo dice, es una tarea para todos. Esperemos que el día de hoy, en esta oportunidad que nos acompaña, tengamos todas las preguntas, en este caso para resolverlas, podamos incrementar nuestros conocimientos dentro de una institución. De repente también sé que hay muchos que quizás colegas como usted, psicóloga, o también practicantes, o muchos chicos que recién inician la carrera, que están dispuestos a poder aprender y sobre todo resolver todas las dudas que tengan. La psicóloga Sandra Fuentes Chávez tiene una maestría en psicóloga educativa, realizó estudios en disciplina positiva y problemas de aprendizaje. Actualmente es docente de la Universidad César Vallejo, tiene 8 años de experiencia profesional a nivel de universidades, colegios, ONG también, ha participado en ellos, y finalmente es miembro de las brigadas del Colegio de Psicólogos de la región La Libertad. Una frase que a ella siempre la caracteriza y dentro de su post está, y ella lo mencionó, es que mientras que haya motivación ante alguna situación, lo que tú llamas obstáculo solo serán excusas que te impedirán a seguir avanzando. Damos así inicio a la capacitación del día de hoy con la psicóloga Sandra Fuentes Chávez, y por favor pedimos a los participantes poder silenciar sus micrófonos para evitar interrupciones, y al término de su ponencia se hará todas las preguntas respectivas. Adelante, psicóloga Sandra. Bien, buenas noches con todos. Es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes. Gracias a Reina por la presentación también, y gracias a los que están presentes por esta plataforma y también a los que nos están mirando por el Facebook. En esta noche vamos a tratar un tema muy interesante. Es más que todo una ponencia informativa acerca de lo que son los agentes educativos que probablemente hayan podido escuchar, pero quizá por ahí tengan algunas dudas, cuáles son sus funciones, qué ámbitos de edades abarca, qué es lo que hacen. Todos seremos agentes educativos de pronto. Entonces vamos a ver un poco, o vamos a informarnos acerca de lo que son los agentes educativos, sí. Si ustedes de repente tienen alguna idea previa de lo que son los agentes educativos, podrían escribir en el chat si tuvieran alguna idea previa, de repente si tuvieran algún alcance, han leído, han escuchado al respecto, podrían libremente poner sus opiniones en el chat, o de repente de manera ordenada pueden activar sus micrófonos y pueden ir participando también. Ya, muy bien. Por ejemplo, Luis nos dice la escuela, la familia, la religión. ¿Alguna otra idea respecto a lo que son los agentes educativos? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Alguien tiene alguna idea? Si tuvieran alguna otra idea, yo les voy invitando a que escriban en el chat, ¿sí? Para poder ir iniciando de una vez. ¿Pueden visualizar el PowerPoint? Por favor, quisiera que me confirmen. ¿Si se puede visualizar el PowerPoint? Sí, se puede ver. Listo. Bien, entonces con la idea previa que nos ha dicho Luis Gerardo en esta ocasión, vamos a iniciar, vamos a hablar de lo que son los agentes educativos en sí. Ustedes acá tienen en el primer PowerPoint 3 figuras básicas, ¿no? De un estudiante, de una niña con su mamá. He tratado de que las imágenes estén lo más cerca posible a la realidad que estamos vivenciando hoy en día. Sabemos que estamos pasando por una etapa de confinamiento y estamos vivenciando imágenes que nos atraen a la realidad, ¿sí? Y también tenemos una imagen de la sociedad en sí, ¿sí? Entonces, vamos empezando por partes. Los agentes educativos, si ustedes se dan cuenta, lo conforman netamente lo que es el sector de la educación, ¿sí? Profesores, directores, personal administrativo, y también lo conforman los alumnos, ¿sí? La familia, los padres, los cuidadores, los abuelos, con quien viva el estudiante, ¿sí? Y la sociedad.
Entonces, los agentes, por eso que la charla, ustedes han visto, que se llama Agentes Educativos, Tarea de Todos, ¿sí? ¿Qué más? Por acá también hay más, dice, actores en la educación, no solo conocimientos, valores, aptitudes. Es un trabajo integrado en la familia, el maestro, la escuela en general. Exacto. Entonces, ¿por qué se llama tarea de todos? Porque todos estamos llamados a colaborar dentro de la educación del estudiante, ¿sí? Existen los agentes educativos de la primera infancia que va desde el nacimiento hasta los 3 o 4 años, ¿sí? Que cumplen una determinada función de integración, de estimulación en el niño, y también está el otro rango de edad desde los 4 o 5 años hacia adelante, que también comprende lo que es el sector universitario, ¿sí? Entonces, todos estamos llamados a ser agentes educativos. Ojo, quiero que dejemos en claro lo siguiente, o quiero que quede en claro lo siguiente. Todos estamos llamados a ser agentes educativos, ¿sí? Eso es una cosa. Ahora, que todos lo hagan, que todos lo desarrollen, es una cosa totalmente diferente, ¿sí? Todos estamos llamados a hacerlo, todos podemos cumplir una función como sociedad, como docente, como padre de familia, o como alguien allegado al estudiante, sí, pero no todos lo desarrollan, ¿sí? Ahí radica la diferencia. Entonces, vamos viendo. Antes de que continúe, por favor, si ustedes tuvieran alguna pregunta, para que no sea desordenada la dinámica, la van poniendo en el chat, y yo voy leyéndoles y vamos conversando, ¿sí? Mientras más dinámico y más interactivo sea esta sesión, vamos a entendernos mejor, ¿sí? No acostumbro a dejar las preguntas para el último porque luego se amontonan todas las preguntas y por ahí a veces quedan en el aire. Entonces, si tienen alguna acotación, tienen alguna pregunta, la van poniendo y yo voy respondiéndoles. Bien, seguimos. Hace un momento les estaba diciendo de que tenemos básicamente dos rangos de los agentes educativos. La primera data desde la primera infancia, ¿sí? Es decir, desde el nacimiento hasta los 3 años, o hasta antes de los 5 años, ¿sí? Cuando yo hablo de un agente educativo, básicamente estoy hablando de las personas que se organizan, que sistematizan una tarea, una función, ¿sí? Ahora, esas tareas, ¿para qué las van a sistematizar o para qué las van a organizar? Para cooperar en el desarrollo y en la educación de los niños, ¿sí? Entonces, acá yo he colocado una imagen. Otra cosa también, he colocado bastantes imágenes en formas de dibujos, no tanto fotografías, porque algunas fotografías corresponden a instituciones privadas, entonces he optado por colocar dibujos, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, a una persona que está realizando la función de agente educativo, ¿sí? Entonces, los agentes educativos van a ayudar, tienen que estar también capacitados. Por acá alguien dijo, no solamente en conocimientos, es verdad, no solamente en conocimientos, tienen que desarrollar ciertas actitudes, ciertas destrezas, por ejemplo, manejar lo que es la tolerancia, manejar lo que es la empatía, manejar lo que es el conocimiento con los niños, con los adolescentes o con los jóvenes también, dicho sea de paso, ¿sí? Entonces, cualquier persona que pueda estar capacitada, enfocándolo desde la sociedad y desde el plano familiar, viene a ser un agente educativo, ¿sí? Ahora, si hablamos ya dentro de lo que es la etapa o dentro de lo que es la educación netamente, este agente educativo cumple otras funciones que vamos a ir viendo más adelante. Bien, ahora de la etapa preescolar hacia adelante, hablamos ya de todas las personas que están involucradas y están comprometidas en la educación del preescolar y también del universitario, ¿sí? Preescolar, escolar y universitario. Entonces, todas aquellas personas, por ejemplo, que están a la expectativa, de repente, de cómo es el aprendizaje del niño, del adolescente, del universitario, ustedes probablemente cumplan roles de agentes educativos. Acá hay personas que realizan sus prácticas de pronto, hay personas que son padres, madres de familia, ¿sí? Y hay personas que también en su rol dentro de la sociedad van desarrollando esta tarea de agente educativo netamente. Entonces, dentro de ello, vamos a ver a todas las personas comprometidas, ¿sí?
con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo social, con el desarrollo sexual, con el desarrollo afectivo de la persona netamente. Entonces, vamos viendo acá el involucramiento que hay, ¿sí? Ojo, habla de estar involucrados y comprometidos. No solamente estar de repente, ya, sé que María estudia, sé que María tiene buenas notas, lo puede saber cualquiera, pero no estoy involucrada en mejorar, no estoy involucrada en verla desarrollar. Una cosa es saber qué hace y otra cosa es involucrarme, estimular su aprendizaje, ¿sí? Bien, continuamos. Vuelvo a repetir, por favor, si tienen preguntas o dudas, no duden en ponerlas en el chat para poder ir respondiendo, ¿sí? Bien, entonces acá vemos los tres agentes, por así decirlo, fundamentales, o los tres grupos de agentes fundamentales, ¿sí? Tenemos en primer lugar a la familia, el plano educativo. ¿Por qué no le puse profesores y directores? Porque el plano educativo no solamente está conformado por el profesor, por el director, sino también por los auxiliares, por el personal administrativo, ¿sí? Entonces, el plano educativo data a todas las personas que he mencionado, a todas las funciones que he mencionado, ¿sí? Y también la sociedad. Ustedes dirán de repente, ¿pero qué tiene que ver la sociedad acá? La sociedad tiene que ver mucho, ¿por qué? Porque la sociedad también se supone de que aporta para la educación, ¿sí? ¿Y de qué manera aporta? Por ejemplo, de repente aporta en la educación al, de repente el contribuir para una ONG, de repente para contribuir en un PRONOI, de repente para contribuir en algún programa del Estado. Entonces, de esa manera también la sociedad está involucrada. Si ustedes se dan cuenta, si de pronto hacen memoria y regresan a la etapa escolar, cuando ustedes estaban en el colegio, hacían sus proyectos de ciencias, hacían sus ferias de ciencias, conforme ustedes lo llamen, y también en este plano de la sociedad también está involucrado. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, citando ese ejemplo, las ferias de ciencias estaban abiertas para todos, por ejemplo, para que la gente vaya, vea, califique, etcétera, etcétera, ¿sí? También contamos, por ejemplo, en cuanto a la sociedad, con el plano empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el plano empresarial también está inmerso. Por ejemplo, cuando existen las olimpiadas, ¿no? Ya sea en los colegios o ya sea en las universidades también, ¿sí? A través de auspicios, a través de algún regalo, a través de algún premio, etcétera, etcétera. Y básicamente, pues, sin dejar de lado lo que es la familia. Sí, acá es donde empieza netamente lo que es la educación, ¿sí? Acá los chicos aprenden, como siempre lo digo, aprenden lo que es a saludar, aprenden lo que es creencias, valores, ¿sí? Principios, cómo van formando su personalidad, ¿sí? Y recordemos que los niños van absorbiendo y van copiando ciertas conductas, ciertos modelos que lo van a reflejar acá, en el plano educativo. Y no solamente en el plano educativo, sino también en el plano social, ¿sí? Necesito saber, por favor, si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Existe alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro todo? Pueden escribir en el chat, por favor, si está claro o si tienen alguna pregunta, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver el primer punto o la base esencial, que es la familia en sí, ¿sí? En la familia vamos a ver la etapa inicial, ¿sí? En la familia vamos a ver cómo es que se va desarrollando esa persona y cómo es que la familia o los miembros de la familia están comprometidos para lo que es el rol del agente educativo. Ojo, no supongamos que de repente porque papá y mamá están dentro de casa, se supone de que ellos son los agentes educativos en el plano familiar. No necesariamente es así, ¿sí? Recordemos que hay padres de familia que muchas veces dejan al hijo al libre albedrío, por ejemplo, no se involucran en las ideas, no se involucran en su desarrollo cognitivo, no se involucran en su desarrollo social, entonces no están siendo parte de, no están siendo agentes educativos ahí,
¿sí? Entonces hay que dejar en claro eso. Se supone que deberían ser agentes educativos de los hijos, pero no cumplen su papel, no desarrollan su función de agente educativo netamente, ¿sí? Entonces acá en la familia vamos a ver los valores, ¿sí? ¿La familia ha inculcado el desarrollo y práctica de valores o no? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Recordemos muchas veces que los chicos en los colegios, por ejemplo, vamos al plano de los colegios, a veces muestran un comportamiento que de pronto el profesor sale y etiqueta, ¿no? Es malcriado, es desobediente, este niño es un haragán, este niño es muy problemático, señorita, este niño es hiperactivo, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben, o sabemos, de que la mayor problemática no se centra en el niño o en el adolescente, sino mayormente se está centrando en los padres o en las figuras, ¿sí? William Rodríguez nos dice, lo político influye además. William, ¿te refieres al plano social? Si me puedes aclarar tu pregunta, por favor, mientras voy explicando. Bien, vamos hasta que me explique William la pregunta, entonces continuamos, ¿sí? Ahora, hablamos también acá de normas, ¿sí? Acá, por ejemplo, los papás asumen también de que mi hijo ya sabe que no debe llegar tarde, mi hijo ya sabe que no puede estar con el celular hasta tarde, mi hijo ya sabe, pero mi hijo ya sabe, señorita, pero mi hijo ya le he dicho, ¿no? Entonces hay que recordar, por favor, de que no debemos necesariamente asumir lo que la otra persona ya sabe, sino también tener ahí explícitamente las normas dentro de la casa, ¿sí? Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, muchas veces estas normas no están establecidas en casa y de casa tienen que venir, ¿sí? Conductas de nuestros gobernantes, actores políticos, congresistas. Esto influye en la parte social también. Lo que nos está preguntando William, si lo político influye además de las conductas de nuestros gobernantes, actores políticos, estamos hablando acá de la parte social. Ahora, si lo vamos a llevar a la parte familiar netamente, por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, adolescente, puede observar ciertas conductas del plano político que no son necesariamente buenas, ¿sí? Pero como padre tienes la obligación, o los padres tienen la obligación también de explicarles el contexto del por qué se están dando las cosas, ¿sí? No porque de repente me siento con mi hijo a mirar que de repente hay corrupción, supongamos, ya que tocas el tema, de repente no voy a suponer que mi hijo sabe que está mal, por eso no lo explico, ¿sí? Mayormente necesitamos explicarle también el porqué de las cosas, por qué está mal, por qué no debe haber corrupción, por qué debemos trabajar lealmente, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que son conductas sociales también la familia tiene mucho que ver acá, una base dentro de ello, porque una base fundamental. Porque muchas veces también recordemos que hay sobreprotección dentro del seno familiar o dentro del plano familiar, ¿sí? Entonces, cuando hay una sobreprotección y el niño, el adolescente quiere salir a explorar el mundo, por así decirlo, entonces ahí va a haber problemas en cuanto a sus relaciones interpersonales, por ejemplo. Va a haber problemas en cuanto a la toma de decisiones, ¿sí? Va a haber de repente un apego inseguro también acá. Hablamos también acá de principios, ¿sí? Los principios que se forjan en la familia. ¿Por qué se recalcan estos puntos? Porque muchas veces he escuchado que los papás dicen, sí, pues, pero la profesora no le enseñó a saludar, la profesora no le enseñó a compartir, la profesora no le enseñó a disculparse. Y hay que recordar que estos principios o estos elementos vienen dentro del plano familiar, ¿sí? Se dan dentro del plano familiar. Y también las tradiciones que hay en la familia. ¿Sí? ¿Qué tipo de tradiciones tiene la familia? ¿Sí? Ojo, para la familia de repente, estoy solamente citando un ejemplo, el hecho de hacer fiestas todos los fines de semana es una tradición buena, ¿sí? Para otras personas no. Para la familia de repente los fines de semana mirar una película es una tradición buena, para otros de pronto no. Entonces tenemos que ver cuáles son las tradiciones de la familia también. Ahora, todo ello va de la mano, es una cadena, ¿sí? Vemos primero la parte familiar y luego vamos a pasar a la parte de la educación para ver cómo es que influye también una cosa en la otra.
Bien, vamos a continuar. Bien, entonces vemos acá lo siguiente, ¿sí? Que la familia netamente se va a ocupar del desarrollo de la personalidad, como lo dije hace un ratito, a través de diferentes estrategias, a través de la crianza, a través de repente también de la dinámica familiar que se vive dentro de, y también de la afectividad de los hijos, ¿sí? De ahí también parte la afectividad de los hijos. Por eso es que decimos que la familia es la primera escuela, ¿sí? No en vano, porque ahí se debe de tejer las fortalezas del plano familiar, netamente. Ahora, en las responsabilidades que hay dentro de este plano familiar, nos habla de el contexto, del desarrollo, del cariño, ¿sí? Y acá nos habla de una cosa muy importante, una atención irreemplazable, ¿sí? Es decir, no es lo mismo, pues, que de repente el estudiante reciba la atención de su profesora o de la sociedad que de su propia familia o de los miembros de la familia, ¿sí? Porque no necesariamente viven con papá y mamá. Pueden vivir con los abuelos, con los padrinos, con los tíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ellos de pronto van a representar ser sus figuras parentales en ese contexto o en ese momento, ¿sí? Entonces acá hay una atención irreemplazable, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá también vemos lo siguiente, va a depender mucho de la atención que se le brinda a la persona dentro de lo que es el plano familiar, para ver qué tanto esa persona se siente perteneciente a la familia, o de pronto no te sientes perteneciente a tu familia, no tienes ese sentido de pertenencia, ¿sí? Debe ser una escuela donde padres e hijos deben aprender en equipo. Acá puse escuela, entre comillas, porque no necesariamente hablamos de una escuela que desarrolle capacidades cognitivas, ¿sí? Si no hablamos de una escuela, por ejemplo, donde los hijos puedan aprender a desarrollar otro tipo de actividades. De repente, no sé, pueden aprender con los padres a cocinar, pueden aprender con los padres de carpintería, pueden aprender de repente el cuidado de las plantas, pueden aprender de repente a reparar algún artefacto pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de una escuela también de dibujar, ¿no? Hablamos de una escuela, entonces, donde vamos a desarrollar actividades ocupacionales. No hablamos netamente de una escuela donde se le enseñe a sumar, a restar, a multiplicar, sino hablamos también de una escuela donde se enseñe todo lo que es las actividades ocupacionales, ¿sí? Actividades que no solamente le van a servir en la parte cognitiva, sino también en su día a día. Hay que trabajar también acá las habilidades comunicativas, que es, bueno, en este elemento donde muchos fallan, ¿no? Lo dije hace un ratito, ¿no? El asumir siempre está por ahí merodeando, ¿no? El asumir. No, yo asumo, o el suponer, por ejemplo. No, pero yo supongo que mi hijo ya sabe. No, pero yo supongo, como mi hijo ya es grande, tiene 15 años, o como mi hijo ya está en la universidad, yo supongo esto, yo supongo lo otro, ¿sí? Entonces, el fortalecer o el trabajar las habilidades comunicativas es de suma importancia. Recordemos, siempre digo esto, de que siempre estamos comunicando, de que la falta de comunicación no existe. Siempre estamos comunicando con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra postura, con todo nuestro lenguaje corporal, estamos comunicando, ¿sí? Entonces, el trabajar las habilidades comunicativas también me va a ayudar a fortalecer ese vínculo con la familia. Estamos hablando, ojo, del plano familiar, ¿sí? Y asignar también responsabilidades a los hijos de acuerdo a la edad, enfatizando las consecuencias de sus actos, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, o cuando alguien acá como padre, ¿sí?, se encarga, o algún miembro de la familia se encarga de asignar responsabilidades de acuerdo a la edad que presenta el hijo, por ejemplo, estamos fortaleciendo también sus capacidades, sus fortalezas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de pronto se le va a solucionar la vida al hijo, un 2x3, te caíste, ven, te paro. Se ensució tu polito, dame, te lo lavo. Se descendió tu cama, yo te la tiendo. Ensuciaste el plato, yo te lavo el plato, por ejemplo. Entonces, si vamos a estar en esa dinámica que no va a aportar ninguna independencia, que no va a aportar ninguna autonomía,
entonces no los vamos a enseñar a ver las consecuencias de sus actos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Bien, si hubiera preguntas, por favor, los leo, ya que estuve leyendo anteriormente. Bien, ahora, la familia va a influenciar en las siguientes áreas. Exactamente se ha fijado las siguientes áreas, ¿sí? Para poder ver el impacto que tiene ello, ¿sí? El área sensorial, por ejemplo, ¿sí? Siempre y cuando se le permita al hijo que explore objetos que le rodean. Por ejemplo, si hablamos de niños, ¿no? ¿Qué tanto se le permite explorar? ¿Por qué me centro acá en el niño? Porque ustedes sabrán de que hay papás, por ejemplo, no toques, te vas a caer, te vas a ensuciar, te vas a enfermar, te va, no sé, te va a salir sangre del dedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es de que se le permita una exploración también en cuanto a lo sensorial al niño, ¿sí? Ahora, en el área cognitiva, vamos a explicar las causas y las consecuencias de lo que acontece alrededor también. Por ejemplo, William nos hizo hace rato una pregunta acerca de lo que es el plano político, nos dijo, ¿sí? Entonces por ejemplo, esa pregunta que él hizo va mucho con eso, ¿no? Explicar el porqué o las causas y las consecuencias de tales conductas que vemos, por ejemplo, ¿sí? Observamos un montón de cosas en las noticias, es cierto, pero hay que explicar también el porqué de ello, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay niños que saben mucho o están muy bien informados acerca del COVID. Entonces te explican cómo te tienes que lavar las manos, cómo te tienes que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que explicarles también de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a lo que ellos van entendiendo. Ahora, en el área socioemocional, hablamos del área social y emocional netamente, ¿sí? Validando y normalizando emociones, por ejemplo, que es muy importante también acá. ¿Por qué? Porque si yo no voy a validar y voy a normalizar la emoción de la otra persona, ¿por qué lloras? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te enojas? ¿Te hice algo? ¿Me morí? ¿Qué pasó? Estoy limitando, pues, a que no haya una expresión de emociones o a que, en todo caso, no sepa gestionar sus emociones, ¿sí? Entonces, en el área socioemocional, también los padres y los miembros de la familia, ojo, no solamente hablamos de padres, sino de los miembros de la familia, que los hermanos también pueden ser agentes educativos, cumplen esa función importante, ¿no? En el área emocional. Y en el área sexual también despejando dudas, reforzando información. Ojo que cuando hablamos del área sexual no estamos hablando netamente del acto coital que mucha gente confunde, ¿no? Área sexual, acto coital, por ejemplo, ¿sí? Y hay que recordar, pues, que en el área sexual vemos las relaciones interpersonales, vemos de repente las relaciones amicales también, cómo es que intercambio opinión con personas del otro sexo, etcétera, 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 ¿sí? Y si yo me voy al plano coital, por ejemplo, hablando, pues, las cosas como son, ¿sí? ¿A qué me refiero con las cosas como son? Por ejemplo, llamando a cada órgano reproductor por su nombre, ¿sí? No que vino la abejita, picó a tu mamá y tu mamá quedó embarazada. Vino la cigüeña y nos trajo a tu hermanito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuán valioso es que desde que los niños son pequeños, por ejemplo, o desde que el hijo es pequeño, sepa identificarse, sepa las cosas tal cual, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro, por favor? Me gustaría saber si está claro, si está todo de repente despejado de pronto. Si me lo hacen saber, se los voy a agradecer. A ver, William nos dice, son las únicas áreas, estamos centrándonos en estas áreas porque estas áreas desligan a otras. Por ejemplo, si yo me voy al área cognitiva, dentro del área cognitiva encuentro lo que es el aprendizaje, lo que es la enseñanza, lo que es el lenguaje, por ejemplo, ¿sí? En el área socioemocional yo hubiera podido desligar de repente área social y área emocional, ¿sí? Se unió lo que es área socioemocional porque estamos hablando de validación de emociones también dentro del plano social, ¿sí? En el área sexual igual. Ahora, ¿por qué se han desligado solamente esas áreas?
porque estamos hablando de áreas netamente dentro de la familia. Recordemos que vamos a hablar también de lo que es el agente educativo en cuanto a la educación y de lo que es el agente educativo en cuanto a la sociedad, ¿sí? Por eso se han tocado esas áreas. ¿Me queda se les puede hablar claro sobre el tema de sexualidad en todo sentido? En realidad, el tema de sexualidad se les habla desde que los chicos ingresan ya al jardín, ¿sí? Y desde que los niños están empezando a entender ellos, desde que tienen ya uso del lenguaje también, ¿sí? ¿A qué me refiero con ello? No necesariamente dejar que el niño vaya y aprenda en el jardín o aprenda en el colegio. Entonces, tiene la capacidad para poder aprender. Claro que el niño, recordemos, y ya que Ingrid hizo su pregunta, recordemos de que los niños son muy visuales y van a aprender siempre con los dibujos, con las imágenes, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si tú le vas a enseñar, por ejemplo, ya que me está preguntando Ingrid, ya que me está haciendo esa pregunta, si tú le vas a enseñar, por ejemplo, el dibujo, supongamos, ¿no? De una vagina a un niño de 5 años, ese mismo dibujo no se lo vas a enseñar a un adolescente. Tiene que ser siempre de acuerdo a la edad, ¿sí? Para un niño de 6 años, ¿cómo puedo decirle cuando pregunta de cómo nació, cómo vino al mundo? Lo que le dije a Ingrid, ¿no? Hay que usar con los niños, en esta etapa, dibujos, imágenes, títeres también. Es muy bueno usar títeres, ¿sí? Pero la idea es usar los mismos nombres con los cuales son, ¿sí? No de repente usar otro tipo de diminutivo u otro tipo de nombre, ¿sí? Porque el niño tiene que saber las cosas tal cual, ¿sí? Entonces se trata de eso, ¿sí? De que el niño trabaje, pero mirando también. No necesariamente decirle de repente, imagínate que este es el pene, imagínate que, no. El niño tiene que visualizar ello. Bien, miren, antes de pasar a otra área, esta es una imagen que yo en alguna otra ponencia, yo la he usado y que me parece interesante, ¿sí? Para lo que es el área familiar o para los agentes educativos en el área familiar, por ejemplo, de Francesco Tonucci, que es un italiano, es un profesor italiano ya con mucha experiencia, por ejemplo. Él nos habla de cómo convertir la casa en una escuela. Pero, ¿a qué se refiere con convertir la casa en una escuela? Como les dije hace rato, en una escuela ocupacional, ¿ya? No un colegio donde enseña a sumar, a restar, a multiplicar, porque son cosas que al chico ya se les está enseñando en el colegio. Entonces, habla acá de cómo convertir la casa en una escuela, pero a través de actividades ocupacionales, ¿sí? Por ejemplo, voy a citar algunas nada más, compartir tareas domésticas, por ejemplo, cuán importante es, ¿sí? Que la persona se sienta identificada con lo que está haciendo dentro de casa, ¿sí? Explicar cómo funciona cada cosa, por ejemplo, cómo funciona el agua, cómo funciona el gas, cómo funciona el sistema eléctrico. Es importante que los chicos aprendan también acerca de ello y sean autónomos al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay algunos chicos que, mamá, ¿cómo se usa la licuadora? Mamá, ¿cómo se prende la cocina? Mamá, préndeme la terma, por favor. Entonces, hay que buscar también autonomía. Realizar tareas conjuntas, por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Hacer un botón, hacer una muñeca, construir un juguete, hacer una marioneta, por ejemplo, o hacer un títere también de pronto, ¿no? Convertir la cocina en un taller de ciencias, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes materiales que hoy en día se están usando, por ejemplo, para poder hacer plastilina, slime, para hacer de repente también témperas de pronto, ¿no? Elaborar tu historia con fotos, un álbum de fotos, por ejemplo, del árbol genealógico de la familia, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos, los tíos, etcétera, etcétera. Actividades que en realidad hagan que el hijo se integre. Estas actividades mayormente las podemos usar con chicos ya de entre 8 y 9 años hacia adelante, ¿no? Leer un periódico o una revista de pronto también. Y también, por ejemplo, incentivar a crear un diario, un cuaderno donde puede escribir sus experiencias de pronto el hijo. Son cosas muy importantes o de letal importancia porque van a ayudar a la integración, van a ayudar al desarrollo también familiar, social del hijo.
Bien, hay que buscar también acá alternativas siguientes, ¿no? Que estas labores sean divertidas, sean entretenidas, ¿sí? Una de las claves es también que la familia se divierta junta y busque estrategias juntos, y busquen compromisos, busquen acuerdos juntos, ¿sí? Si bien es cierto, hay familias, por ejemplo, de que muchas veces cada uno, como digo yo, está en su mundo, ¿no? Es importante que también hagan actividades conjuntas, o sea, está bien, cada uno tiene su espacio y hay que respetarlos, pero también hay que buscar actividades juntas, ¿sí? Tareas, horarios para cada miembro de la familia. Esto de los horarios es importantísimo. Muchas veces, si ustedes se van a dar cuenta, hasta nosotros hemos podido caer en lo siguiente: estamos de pronto con la computadora prendida porque sabemos que tenemos que hacer algo, pero sin querer, ¿sí? Estás en este plan, ¿no? Como el celular, y de pronto te acordaste y dijiste, uy, ¿verdad, no? Tengo que hacer esto. Entonces, cuán importante es manejar horarios también, manteniendo el orden, manteniendo el entusiasmo. La participación integral de todos los miembros también, ¿sí? Acá hay algo muy importante, no criticar la forma de cómo lo hacen o su resultado. Por ejemplo, si tú le das a un niño de 5 años y le dices, ayúdame a doblar tu ropa, por ejemplo, ¿no? Probablemente ese niño lo va a hacer viendo, imitando lo que tú estás haciendo, luego no lo va a hacer tan bien, pero la idea no es que le digas, no, pues, así no se dobla, por ejemplo, sino incentivarlo y motivarlo a que si ahorita lo hizo mal, mañana o más tarde lo va a hacer mejor. Y dividir también las tareas entre los miembros de la familia, que es muy importante dentro de lo que es el plano familiar. Bien, pasamos al ámbito de la educación entonces, ¿sí? En el ámbito de la educación tenemos lo siguiente. Acá se han consignado las siguientes figuras dentro de lo que es la educación, ¿sí? Por ejemplo, el director, los docentes, los tutores, el personal administrativo, ¿sí? Ahora, recordemos de que en el plano de la educación no solamente estamos hablando del niño, que también podemos llegar a hablar de los universitarios incluso, ¿sí? Entonces, estas figuras forman parte muy importante también dentro del desarrollo del estudiante y cada uno de ellos tiene una función, ¿sí? Y recordemos también de que por el hecho de que de repente existan los agentes educativos, ¿todos cumplen su función a cabalidad? No, no todos cumplen su función a cabalidad, ¿sí? Que cada uno tenga una función establecida es diferente a que lo cumplan, ¿sí? Es como, por ejemplo, los grupos que forman en la universidad, los grupos de trabajo, ¿no? Todos tienen funciones, perfecto. ¿Todos cumplen sus funciones? No, todos no cumplen sus funciones, ¿sí? Uno trabaja más, otro trabaja menos, etcétera, etcétera. Y hay que tomar en cuenta ello, ¿sí? El director va trabajando de la mano con el docente, ¿sí? Acá lo que se busca también es un involucramiento. No solamente hablamos del ámbito cognitivo o del área cognitiva del estudiante, ¿sí? Hablamos también del plano familiar. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es las universidades, ¿por qué tal alumno, por ejemplo, falta mucho, está a punto de inhabilitarse? ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? ¿A dónde recurrimos? Al docente y a los tutores también, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque de una cosa desprendemos otra, ¿sí? Y el personal administrativo también tiene mucho que ver. ¿O por qué tal alumno de secundaria está faltando mucho? Sus papás dicen que sale con dirección al colegio, pero nunca llega. ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? ¿O por qué tal alumno tiene bajas calificaciones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está, o qué hemos indagado en el área familiar, en el área social? De repente sufre de bullying. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Bien, en las escuelas y universidades, como les decía, se va a cumplir este rol fundamental también en cuanto a directivos y docentes, ¿sí? Acá va a haber una coordinación de acuerdo a las necesidades que hay, ¿sí? Puede ser que también al inicio se haga de alguna u otra manera también o se inspeccione
se haga un diagnóstico situacional también de lo que está pasando acá. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas en común? El año pasado, ¿qué problemas no se ajustaron? ¿Qué problemas no se solucionaron para poder llevarlos a cabo ese año también? Es muy importante, ¿sí? Acá también nos hablan de buscar el apoyo a través de las TICs, ¿sí? Las TICs son muy importantes en la medida en cuanto al uso que yo le voy a dar y que el estudiante le va a dar también, ¿sí? Justamente hoy en día estamos vivenciando una educación virtual, por ejemplo, donde para muchos de nosotros no ha sido nada fácil, ¿sí? Y para algunos todavía les sigue costando, ¿sí? Si para un adulto o a un adulto le cuesta porque se le va la conexión, porque se acabaron los megas, porque de repente se malogró la computadora, se bajó la batería en el celular, pues para un niño mucho más, por ejemplo, ¿sí? Porque el niño está en un entorno social, en un entorno lúdico, y de pronto ver a sus compañeros a través de una pantalla no es lo mismo. Y el aprendizaje, el impacto del aprendizaje tampoco no es lo mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante también que el agente educativo, dentro de lo que es la educación, hable acerca del uso de ello, ¿sí? Capacite acerca del uso de ello. ¿Sí? No simplemente, vamos a usar el Zoom, y hay papás que están en el aire, ¿qué es el Zoom? ¿Pero cómo lo uso? ¿Cómo entro? La contraseña, no sé a dónde ir, cómo silencio mi micro, cómo activo mi cámara, por ejemplo, ¿sí? Es importante también que haya ahí una preparación. Ahora, hablan también de involucrarse en la educación para interactuar en los procesos indirectos que se viven en las comunidades, ¿sí? ¿A qué me refiero con ello? No solamente voy a hablar de procesos dentro de el ámbito educativo en sí, sino, como les dije hace rato, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan bajas calificaciones? ¿Sí? En casa hay violencia de pronto, en casa no hay un acompañamiento, en casa de repente los padres trabajan todo el día. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Vemos los procesos cognitivos, afectivos, los sociales también, en cuanto al estudiante. Entonces, la función principal acá del agente educativo dentro del plano de la educación es el involucramiento y el acompañamiento. No solamente desempeñarme como profesor, no solamente desempeñarme como director, sino también desempeñarme de manera humana, ¿sí? Dejando de lado de pronto yo soy el profesor, yo lo sé todo, sino también involucrándome en el bienestar social y en el bienestar emocional del estudiante, ¿sí? Si tienen preguntas, por favor, las van poniendo. Miren, esta es una imagen que de pronto me gustaría que acá participen. Dice así, ¿no? En la imagen de acá de la izquierda, ¿sí? En la imagen de la izquierda, dice, vemos aquí, por ejemplo, dos papás muy molestos, ¿no? Una profesora también ahí como que atenta a lo que se le va a decir, ¿no? Y la cara del niño completamente triste, ¿no? ¿Qué notas son estas, por ejemplo, ¿no? Y ahora, en la parte de la derecha, el hijo feliz de la vida, me salí con la mía, por ejemplo, salió con la suya, los papás molestos igual, y la profesora temblando de miedo, ¿no? Los papás acá van hacia la profesora. ¿Qué notas son estas? ¿Sí? Bien, ¿qué nos dice esta dinámica? Pues me gustaría saber sus opiniones por el chat. ¿Qué me dice esta dinámica? ¿Por qué hay este actuar en la parte de la izquierda y por qué hay este proceder en la parte de la derecha? ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora, por ejemplo? Escriben en el chat sus comentarios, sus ideas. Sería bueno, sería mejor para poder interactuar de manera más dinámica, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? Poco en las escuelas, nos dice William, a nivel secundaria y menor aún a nivel universitario, hay involucramiento del profesor, ¿ya? Hay poco involucramiento del profesor, nos dice. Florencia nos dice, parece la educación de antes en comparación de ahora. Milagros dice, falta de comunicación entre docentes, alumnos, padres y docentes. Ya, muy bien. ¿Alguien más?
que desee colaborar, que desee de repente escribir su punto de vista o su apreciación. Bien, entonces nos vamos a quedar con los comentarios de William, Florencia y Milagros, ¿sí? William nos dice que hay un poco involucramiento, ¿no? Ingrid también nos dice que los padres piensan que la responsabilidad de la enseñanza es del profesor o del alumno y ellos son de que dan. Exacto. Hablamos acá de un trabajo en conjunto, ¿no? Primero que nada. William nos mencionaba de que hay un poco involucramiento en la parte de las universidades, creo que nos decías. Sí, universidades, a nivel secundario también. Exacto, ¿no? Se trata también acá, en el rol del agente educativo, de que el docente cumpla un rol humanista también. No solamente dedicarse a hoy hacemos la clase, chao, de aquí no te respondo hasta la próxima clase. De aquí no te respondo el correo hasta la otra semana. O de aquí no te respondo el WhatsApp hasta de repente unas horas antes de la clase. Porque la educación ha cambiado bastante, hay que recordar y hay que ser bastante conscientes de ello. De que, por ejemplo, antes el WhatsApp no existía para empezar. ¿Sí? Entonces no había eso de que me escribes a mi WhatsApp y me hace recordar para enviarte tu nota, o me escribes a mi WhatsApp y me hace recordar para enviarte tu corrección. Ahora sí lo hay, ¿sí? Ahora el alumno, quiera o no, tiene una comunicación o tiene más canales de comunicación con su docente. Cómo lo recepciona el docente es diferente, ya es otra cosa, o es diferente, ¿no? Por eso que William nos decía que hay poco involucramiento. Ahora que lo menciono también hay poco involucramiento, ¿por qué? Porque muchas veces, como les dije, no hay un rol humanista dentro del docente. Soy tu profesor, vine a tu clase, punto, chao, se acabó, ya no soy tu profesor, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Nos hablan también acá de educación de antes, educación de ahora. Ajá. Antes, de alguna u otra manera, de pronto se buscaba el involucramiento de los padres, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si no me dejarán mentir ustedes, que en muchas escuelas de padres, dependiendo de la institución educativa también, la asistencia de papás es baja, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué más? Falta de comunicación, responsabilidad recae en los padres, ¿se entiende? Exacto. Entonces, muchas veces acá vemos lo siguiente, ¿no? En este plan. ¿Por qué? Justamente pues porque hay papás de que responsabilizan, como nos decía por ahí Ingrid, creo que fue, responsabilizan al docente netamente de lo que está pasando con el hijo. Y hay que recordar que es un trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo es en equipo. Si al hijo no se le refuerza en casa lo que hizo en el colegio, por ejemplo, no va a haber un mismo impacto de aprendizaje. Pasa lo mismo con el Zoom, por ejemplo, ¿no? A veces termina tu clase de Zoom 10:30, listo, boom, apagamos la computadora hasta el otro día. ¿Sí? Y no se trata de ello. O también están los papás que le hacen la tarea al hijo. No se ha acabado, hijito, ya yo te ayudo, dame, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias esas de acá, por ejemplo, ¿no? Leitzi nos dice preocuparse por sus alumnos, padres deben estar en contacto con los docentes, exacto, ¿no? Ese es un agente educativo en el plano familiar, por ejemplo, ya que lo menciona Leitzi, un padre que está inmerso en la educación de su hijo, ¿sí? Porque recordemos que los papás pueden estar en casa, ¿sí? Pero a la vez no están en casa. ¿A qué me refiero con ello? Que están en casa, pero que no están inmersos en la educación de sus hijos, ¿sí? Están en casa, pero están de repente en sus cosas, en su teletrabajo, en sus otras actividades, ¿sí? Y el rol de padres no lo están ejerciendo a cabalidad, ¿sí? Bien, continuamos entonces, vamos viendo otros puntos. Bien, en cuanto a familia y escuela, vamos viendo las siguientes conclusiones, ¿sí? Porque nos falta ver sociedad aún, ojo, ¿sí? Hablamos de que familia y escuela están enlazadas. ¿Por qué están enlazadas? Porque son agentes socializadores de los niños, de las niñas, ¿sí? Trabajando también de manera independiente, buscando desempeñar sus acciones, ¿sí? ¿Por qué hablamos de agentes socializadores entre familia y entre escuela? Porque hay que darle la oportunidad dentro de la familia al hijo, no necesariamente al niño, sino al hijo, de poder socializarse también. A veces cuando yo he tenido casos con niños, ahora sí vamos con niños, por ejemplo, ¿qué pasaba?
señorita, no, mi hijo no le gusta socializar, no le gusta hacer amiguitos, por ejemplo, ¿no? Indagando, por ejemplo, ese niño, su único medio lúdico eran los juguetes. Los papás le compraban todos los juguetes sabidos y por haber, con tal de que ese niño no pise un parque. Con tal de que ese niño no pise, por ejemplo, un sitio de juegos, ¿no? Como el Coney Park, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuán importante también es que el hijo socialice, ¿sí? ¿Por qué lloran al entrar al jardín? Justamente porque hay problemas de socialización, porque hay apegos inseguros, porque papá y mamá siempre han estado ahí. No te vas a caer, no lo hagas, yo te dije, por eso, ¿sí? Entonces, hay que ver eso también. Y ahora, las escuelas son un gran ente o un gran agente de socialización también, que ahorita los chicos no están llevándolo a cabo. Y la parte lúdica ahorita recae en los padres de familia, justamente, porque son los padres de familia o son los miembros de la familia con los que los chicos están ahorita desarrollando su proceso de confinamiento. No la profesora. A la profesora la ven un ratito nada más. Entonces, en la parte lúdica le toca ya asumir a los miembros de la familia, ¿sí? Ahora, deben buscar canales de comunicación también para facilitar esa cooperación y colaboración. Por ejemplo, los canales de comunicación, las redes sociales, pues, ¿quién de nosotros no se ha comunicado por WhatsApp, Facebook, de repente por Messenger con su profesor? Creo que todos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Y yo me incluyo porque estoy llevando el doctorado y también un correíto, por ahí un WhatsApp, de repente algo no te quedó claro. Entonces, los canales de comunicación son totalmente importantes acá. Entonces, si de repente no quedó claro algo, ahorita hay muchas vías de comunicación para que tanto docente como padre de familia se puedan comunicar. ¿Qué más? El profesional actúa con intencionalidad pedagógica, que es el conjunto de conductas implicadas en la meta educativa. Entonces, en la meta educativa vamos a ver también las intencionalidades pedagógicas en sí, ¿sí? ¿De qué manera estoy aportando pedagógicamente, cognitivamente? ¿Sí? No solamente hay que basarnos en los exámenes, no solamente hay que basarnos en los resultados finales, sino también en qué está aprendiendo esa persona. Y vuelvo a repetir, el impacto del aprendizaje que los estudiantes están teniendo hoy en día, definitivamente no es el mismo que el aprendizaje que tienen en aula. En los salones de clases, otro tipo de aprendizaje. Y actualmente hay muchos más distractores que en los salones de clase, me atrevería a decir, ¿sí? Por ejemplo, ahorita ustedes están atrás de una pantalla. En este caso, en este momento, la que está hablando soy yo. Pero ustedes tienen la oportunidad de estar manipulando su celular de repente, mirando la mosca que pasó, escuchando al señor que pasa por afuera vendiendo, mirando la televisión, de repente la familia está que conversa y conversa por ahí, no dejan de escuchar, etcétera, etcétera. Hay muchos más distractores también, ¿sí? Por ejemplo, en el salón de clases, si por ahí alguien se está durmiendo, el profesor muy amablemente te invita a que te vayas a lavar la cara. Pero detrás de tu pantalla, si tú te estás durmiendo, de repente te dormiste, como estás con tu cámara apagada, nadie te vio, nadie te dijo nada, ¿sí? Entonces, cuán importante también es un ámbito presencial que lamentablemente ahorita no lo podemos hacer por nuestro bienestar, ¿sí? Bien, vuelvo a repetir, si hubiera preguntas, lo van poniendo, por favor, como hace rato. Hay unas sugerencias acá que estoy precisándoles. Estrategias fallidas en el salón de clases y sugerencias también en el salón de clases, ¿no? Acá vemos con este GIF un profesor totalmente molesto con su palito, así como era la educación de antes, ¿sí? Por ejemplo, acá en lo que es estrategias fallidas, imponer al alumno a escribir, no llegaré tarde a clases en el pizarrón, por ejemplo, ¿no? Que se usa hasta la vez. En algunos casos se usa, aunque ustedes no lo crean, no con tiza, pero con plumón. Ahorita por confinamiento no, pero aún hay algunas personas que tienden a ridiculizar al alumno, ¿sí? Entonces, acá hay que reemplazar ello, ¿no?
Escuche sin ignorar ni juzgar. Eso es lo que nos falta muchas veces a las personas. Escuchar, ¿sí? Recordemos que muchas personas necesitan ser escuchadas. O sea, dediquémonos a escuchar más que hablar. Muchas veces lo único que necesitan es ser escuchados, ¿sí? Otro error, obligarlo a quedarse en el aula los mismos minutos que llegó tarde, por ejemplo. Llegaste tarde 20 minutos te quedas en el aula, por ejemplo. ¿Sí? Maneja alternativas llegando a acuerdos. Esta es una palabra muy importante, acuerdos, no reglas. ¿Sí? Cuando yo llego a un acuerdo también estoy escuchando al alumno, ¿por qué? Porque estoy escuchando también su punto de vista y estoy escuchando sus razones, ¿sí? No solamente me voy a dedicar a decirles, ya sabes qué, no entras, te vas, sino escucho sus razones también, que son muy importantes. Dejar al alumno sin recreo, reemplazar los castigos por otras actividades, por ejemplo, no sé, bueno, como no vas a salir al recreo el día de hoy, quiero que me ayudes, o quiero que colabores conmigo, de repente, en ordenar los folders, por ejemplo. Quiero que colabores conmigo ordenando los folders, perfecto. Hay que reemplazar, como estás castigado, vas a ordenar los folders, por ejemplo, ¿no? Vamos reemplazando palabras también para hacerlo sentir integrado, ¿sí? William dice, se ven niños y jóvenes dominando, manipulando y engañando a sus papás, sea por falta de tiempo, diferencia tecnológica y todas las libertades que se dan a los jóvenes, sin darles además sus deberes y hacer seguimiento. Exacto, ¿no? Ya que tú lo mencionas, William, tiene mucho que ver acá también, bueno, ahorita no se está dando el trabajo fuera de casa, muy poca gente en realidad, pero ya que lo citaste, mayormente hay muchos papás que antes de esta cuarentena todo el día trabajaban y estos chicos se quedaban solos, por ejemplo, ¿no? De manera de que no hacían las tareas, llegaban tarde al colegio, a veces no iban al colegio. Lo mismo con los universitarios también. No iban a las clases, por ejemplo, ¿no? Pasa eso, ¿no? Entonces ahí llega pues la manipulación, el engaño, por ejemplo. ¿No? Pasa que, por ejemplo, he visto algunos casos en la universidad donde el engaño ha llegado a tal punto de que el alumno no pagaba la pensión. ¿Qué hacía con esa plata? Se compraba ropa, se iba a las fiestas, por ejemplo. Entonces se cae en eso, ¿sí? No hay un seguimiento comunicativo o no hay un fortalecimiento en cuanto a la comunicación ahí tampoco, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que el estudiante esté en la universidad, ahí muchos papás, por ejemplo, no cumplen ya el rol de agente educativo. ¿Por qué? Porque asumen de que como el hijo ya es joven, no, mi hijo ya es joven, es independiente, es un jovencito, es una señorita ya muy educada, entonces no, solito se conduce, ¿sí? Entonces se cae en ello también. Y tiene mucho que ver también acá el espacio social donde se está movilizando, donde se está desarrollando y cómo ha sido también la raíz familiar, qué base familiar tiene la persona. Bien, ridiculizar al alumno frente a los demás, por ejemplo. Hay que establecer una comunicación respetuosa también, ¿sí? No simplemente, porque yo soy el profesor, te quedas afuera. Porque yo soy el profesor, haces lo que yo te digo, ¿sí? Toda persona merece también una explicación y una comunicación respetuosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes cómo se sentirían si yo les dijera, yo soy la ponente y tu opinión no vale, por ejemplo? No es así. Entonces, todas las opiniones tienen que ser tomadas en cuenta, aunque no llevadas a cabo necesariamente, pero por lo menos escuchadas, ¿sí? Comparar al alumno a través de sus notas u otros trabajos también. Ese es un factor muy importante, por ejemplo. Tú sacaste 10, tu compañero sacó 15. ¡Qué vergüenza! Aprende de tu compañero, por ejemplo, ¿no? Hay que brindar aliento a través de la amabilidad, ¿sí? Motivar, alentar, más no hacer de que el alumno quede ridiculizado. Muchas veces el alumno ya no quiere ir al colegio o a la universidad justamente por este tema de acá, o la ridiculización, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado ahí.
Bien, y para ir terminando, vamos a ver el plano social, los agentes dentro de lo que es el plano social, ¿sí? En el plano social están involucrados netamente, para dejar en claro ya, por ejemplo, aquellas personas voluntarias que quieren formar parte de un voluntariado, valga la redundancia, de una ONG, por ejemplo, ¿sí? De un PRONOI, ¿sí? Hablamos del plano social, ¿sí? ¿Tienen que ser necesariamente profesionales? No tienen que ser necesariamente profesionales, pero, siempre hay un pero, tienen que ser personas capacitadas en lo que están haciendo, ¿sí? Capacitada o en lo que van a hacer de pronto, ¿sí? Entonces, en el plano social vemos lo siguiente. Vamos a ver la dinámica social en cuanto a la vida escolar, primero que nada, ¿sí? En el plano social vamos a hablar de que la comunidad se compromete a ser parte de ella, ¿sí? Mientras sus condiciones de tiempo se lo permitan. Muy importante, ¿sí? ¿A qué nos referimos con ello? A que esta persona, por ejemplo, que está dispuesta a colaborar dentro de lo que son los agentes educativos, tienen que contar con un tiempo disponible y no de repente, yo creo que sí puedo, sí, me voy a meter, anótame. Tiene que ser consciente de que el tiempo tiene la disponibilidad del tiempo, ¿sí? Acá hablamos de la masa y de los roles. ¿Por qué de la masa y de los roles? Acá en la masa entran a detallar las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la adaptación a las nuevas estrategias de trabajo, ¿sí? Es decir, qué tanto me he relacionado interpersonalmente, qué tanto me voy adaptando a las nuevas estrategias de trabajo, porque, ojo, trabajar en masas o trabajar de manera interpersonal implica que me voy a topar con nuevas estrategias de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita muchos de ustedes que están llevando clases virtuales, de pronto se han topado con estudiantes de varios sitios, de los cuales han visto diferentes metodologías, diferentes estrategias al trabajar, ¿sí? Entonces nos vamos a topar con diferentes estrategias también como agentes educativos, ¿sí? Ahora, en los que son los roles también, tienen que ver mucho las funciones que tienen estos agentes educativos y las funciones que tiene cada alumno, ¿sí? Recordemos, como les dije hace un ratito, hace un momentito, todos podemos tener roles, todos podemos tener funciones, pero no todos las cumplen a cabalidad, ¿sí? Trabajan menos, trabajan más. Tú debías haber hecho esto, pero no lo hiciste, lo terminé haciendo yo. Entonces los roles son muy importantes, las funciones que cada uno de ellos cumple son muy importantes porque me van a ayudar a llegar al consolidado del trabajo final también. Bien, en cuanto a las competencias, primero que nada, dentro de lo que es el plano social, hablamos pues de responder a demandas, ¿sí? Acá citamos a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene mucho que ver con el plano educativo, por eso se ha citado. Nos habla de responder ciertas demandas o de responder a ciertas, de repente, ideas que se tienen de ser competente, ¿sí? Cada uno de nosotros presenta o ha desarrollado diferentes competencias. Entonces, esa competencia es la que me va a ayudar a desarrollar algún trabajo netamente. ¿Sí? Ahora, acá vemos, por ejemplo, las generales, perdón, que a la vez me van a llevar, dentro de las generales encuentro las que son instrumentales, ¿sí? ¿De qué me hablan ellas? Me hablan del análisis y síntesis que presentan los chicos o las personas o los estudiantes dentro de lo que es su desarrollo de tareas, de trabajo, ¿sí? Los conocimientos generales que tengan, por ejemplo, cómo organizan y cómo planifican su trabajo, la resolución de problemas. Esto va muy de la mano, por ejemplo, con lo que es el ámbito familiar, ¿sí? ¿Cómo es que se le ha enseñado o qué estrategias se le han implantado al niño, al adolescente, de repente para que solucione algún problema o solucione algún conflicto? Y la toma de decisiones también. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que les cuesta tomar decisiones, ¿sí?
y que otras personas toman decisiones por ello muchas veces. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se va a quebrar las relaciones interpersonales, por ejemplo, va a haber un quiebre ahí, ¿sí? En cuanto a lo que son sus habilidades, también va a haber un quiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a tomar decisiones, porque de repente otra persona estuvo acostumbrada a solucionarle la vida. Si tienen preguntas, lo van poniendo, por favor. Ahora, en cuanto a lo interpersonal, acá hablamos de actuar de manera asertiva con la otra persona, ¿sí? Esta palabrita asertiva también a veces se queda atrás. ¿Y por quién se queda atrás? ¿Quién le gana a esta palabrita asertiva? Pues nada más y nada menos que la impulsividad, ¿no? Hagan memoria y cuántos de ustedes, por ejemplo, en un trabajo grupal, ya sea en la universidad o en otro lado, en el colegio, de repente, en su puesto de trabajo, de repente por ahí, de repente han tenido algún conflicto, algún roce, algún intercambio de palabras de repente, por ahí, justamente porque no actúa de manera asertiva. O en las redes sociales también, ven alguna publicación, ¿no? A veces yo veo publicaciones, se ponen a comentar, y no paran hasta que A quiere tener la razón y B también quiere tener la razón. Y no utilizan la asertividad muchas veces, ¿no? Entonces, pasa eso. Entonces, en lo que es el ámbito interpersonal, hablamos de la capacidad crítica y autocrítica. ¿Qué tanto has desarrollado tu capacidad crítica? ¿Qué tanto aceptas tus errores, tus aciertos, por ejemplo? ¿Sí? Y tu capacidad crítica también para llegar a la otra persona. El trabajo en equipo también es otra fuente muy importante. Las habilidades interpersonales, ¿cómo las manejas? ¿Las sabes consolidar? ¿No las sabes consolidar? Por ejemplo, a veces en la universidad, hasta el año pasado, que era presencial, he observado que hay chicos que tienen problemas acá, por ejemplo, en lo que son habilidades interpersonales. Y algunos todavía tienen más marcaditos de repente, profesora, no tengo grupo, me quedé sin grupo, ¿no? Entonces, parece mentira, pero tú tienes que conducirlo, por ejemplo, le dices, pero ¿has buscado dónde le falta integrantes? ¿Dónde faltan integrantes? No, yo quiero que usted me ubique, por favor. Entonces pasa eso también, ¿sí? El trabajo interdisciplinar. Esto, por ejemplo, se podría aplicar también en los agentes que trabajan también, ¿no? Y no solamente en los agentes que ya trabajan, sino también en los alumnos al trabajar con otras personas, ¿sí? De repente, por ejemplo, no sé, trabajas con personas de otras carreras. El compromiso también. ¿Qué tan comprometido estás en el plano interpersonal, hablando de lo que es la sociedad? Y lo sistémico, acá hablamos de un todo, ¿sí? Entonces, hablamos también de acá del aplicar conocimientos. ¿Qué tipos de conocimientos tenemos para poder aplicarlo ante lo que yo estoy haciendo? Mi capacidad de aprender también, ¿sí? Que va a ir de la mano con la motivación de logros. Si yo no estoy motivado a aprender, por más que de repente, no sé, me pongas la mejor computadora delante mío, por más que me pongas el mejor celular, la mejor cámara, con todos los filtros habidos y por haber, no voy a aprender, pues, ¿sí? Es importante ello, la capacidad de adaptación. Acá también me quiero detener unos minutitos, porque habíamos hablado al inicio de que no es fácil una adaptación en las personas ahorita, sobre todo en los niños, ¿sí? Papá, mamá, ¿por qué tengo que estar acá sentada enfrente del Zoom? Yo quiero ir a mi colegio, por ejemplo. Es más, los propios universitarios mencionan que prefieren sus clases presenciales, ¿sí? Por el tema de entender mejor, por el tema de los amigos, por el tema de repente de los ambientes, etcétera, 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 ¿sí? Y lo que es la creatividad también. ¿Qué tanto voy desarrollando mi creatividad? Muchos, por ejemplo, en el plano de la creatividad, si lo llevamos a los ambientes virtuales, han diseñado, por ejemplo, su propio entorno o su propio ambiente dentro de casa, ¿no? Donde han puesto su papelote, han puesto de repente por ahí sus letras, qué sé yo, en fin, para que se sientan motivados, ¿sí?
Depende mucho del tipo de motivación extrínseca e intrínseca que tú tengas ante lo que estás vivenciando también. Bien, vamos a ir culminando con las conclusiones, ¿sí? Y antes de culminar, por favor, si siguen habiendo preguntas, precísenlas, por favor, en el chat antes de dar por terminada esta sesión, ¿sí? Bien, llegamos a las siguientes conclusiones, ¿sí? Conclusiones muy puntuales para que de alguna u otra manera lleven un aprendizaje de lo que hemos hablado, ¿sí? Los agentes educativos están conformados por el sector educativo, por la familia, por la sociedad, como vimos al inicio, ¿sí? Siendo personas comprometidas e involucradas en el desarrollo del niño o del estudiante en sí, ¿sí? Vuelvo a repetir, no por el hecho de que de repente papá y mamá estén en casa y le prendan la computadora al hijo y lo dejen ahí de 8 a 10 y media de la mañana realizando su clase, quiere decir que es un agente educativo porque de repente no está inmerso en la educación. Siempre te doy la computadora, te imprimo tus hojas, más no hago por ti, ¿sí? Es necesario estar capacitado, justo lo que les dije. Esto entra a tallar en el plano social también, ¿sí? Y no solo en el plano social, también en el plano familiar, en el plano de la educación en sí, ¿sí? Hablamos también de que la familia es el agente educativo más importante, porque de ahí nacen los principios, los valores, por ejemplo. De ahí nacen las costumbres, las raíces que tienen las personas dentro de, ¿sí? Por ejemplo, ya que citamos de repente lo que son las costumbres, las raíces, entra a tallar también acá y es muy importante el tema de la religión en las familias muchas veces, ¿sí? Porque si ustedes hacen memoria, he tenido de repente compañeros que en el tema de la religión no compartían lo católico. Entonces también es importante que un profesor se involucre en ello y sepa por qué tal alumno no quiere llevar religión, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Y por último, la sociedad forma un papel activo en el desarrollo del estudiante. Acá vamos a brindar pautas para establecer y o vinculizar los lazos interpersonales, ¿sí? Entonces, si yo voy a, como sociedad, se busca, se pretende vincular los lazos interpersonales, ahorita es muy importante que también los hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, por ejemplo, como muchos de ustedes que están acá, también afiancen sus lazos interpersonales o consoliden sus lazos interpersonales. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente se dedican a usar el Zoom para las clases, pero la parte social se deja de lado. Y es importante también las pausas activas. De repente, no sé, hacer una videollamada con mis amigos, reír un rato, de repente, no sé, conversar de algo, mandarle un mensaje de voz, un video inesperado, etcétera, etcétera. Pero es importante consolidar esos lazos interpersonales también, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda, algún comentario, algo que agregar de repente. Si tuvieran algún comentario o algo que agregar, yo los voy a estar leyendo, por favor, por el chat. No tienen ningún comentario, ninguna... A ver, Florencia nos dice, hay escasa comunicación del trinomio educativo alumnos-padres. Exacto. Justamente yo mencioné un punto muy importante, Florencia, ya que tú lo tocas ahorita, de que mayormente cuando hay escuelas de padres, la asistencia de padres a veces es muy mínima, ¿sí? Y déjenme decirles de que depende mucho también de los directivos del colegio, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de estar en escuelas de padres donde han habido, el patio ha estado lleno, ¿sí? Donde de repente la asistencia era muy buena, ¿sí? Como también he estado en escuelas de padres donde solamente acudía un solo salón, por ejemplo, 50 personas, y para los directivos felices de la vida porque, pero 50 es un montón. De 300 padres que cuidan 50 es un montón para ellos, por ejemplo, ¿no? Y acá también se maneja lo siguiente y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Muchos papás, por ejemplo, determinan o piden la presencia del psicólogo
en las instituciones educativas, ¿sí? Pero cuando tú estás dispuesto a trabajar con el padre de familia también, cuando son citados, por ejemplo, no van, no tienen tiempo, trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se cumple lo que Florencia nos dice, ¿no? Y otra cosa también que a veces está fallando es que los agentes educativos en el plano de la educación, netamente, estamos hablando de las instituciones educativas o también las instituciones de repente en las universidades, podría decirse así, también a veces esos roles están más robotizados, por así decirlo, y la parte humanitaria, la parte humanista se está dejando de lado, ¿sí? Por ejemplo, Leitzi nos dice, en actividades en los talleres y escuelas de padres se refleja qué tan involucrados están los padres con las actividades de sus hijos. Exacto, como lo mencionamos, ¿no? ¿Cómo salvar la diferencia? Dice William, la diferencia educativa entre padres e hijos. Si el padre solo tuvo primaria y el hijo en secundaria tiene materias que el papá o mamá nunca vio. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación acá, William, que yo haría también, es el involucramiento y el acompañamiento de un tutor, aparte del profesor, ¿ya? Porque una cosa es mi profesor, pero otra cosa muy diferente es mi tutor que yo tenga. Entonces, debe establecerse acá sí o sí el acompañamiento de un tutor, ¿sí? Porque tienes mucha razón. Hay muchos papás iletrados y ello imposibilita a que al hijo se le enseñe tales materias, a leer o la parte matemática. Entonces es importante también hacer un sondeo de la parte educativa hacia las familias para que este chico tenga un acompañamiento, tenga un tutor o de pronto también se le asigne un compañero que pueda ser de guía para él, ¿sí? Eso es lo que yo recomiendo ante tu pregunta, Willy. Y también, si no fuera muy alejada mi propuesta o mi sugerencia, también sería bueno de que de repente el colegio maneje algunos programas ocupacionales para que los papás reciban clases, ¿sí? Puede también ser una propuesta que funcione ante lo que tú me dices. Y Perla nos dice, ¿cómo ayudar a fortalecer estos agentes educativos en tiempos de COVID? Ya, a ver, los temas de los agentes educativos en tiempos de COVID, primero, en casa, empezamos por los papás, ¿sí? Se necesita involucramiento, acompañamiento, asesoría y sostén de los padres, ¿sí? O de los miembros de la familia, ¿sí? Es necesario que haya un trabajo en equipo ahí, para empezar, ¿sí? En el plano educativo es necesario de que haya acuerdos, es necesario de que haya comunicación entre profesores, entre tutores, entre director, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este chico puede estar mal en inglés, ¿no? Pero de repente está mal también en matemática, pero está bien en comunicación. Entonces, hay que buscar sus fortalezas, por ejemplo. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Que los profesores mantengan comunicación. Y como le dije a William, es importante que haya una tutoría también ahí, de paso. Ahora, en el plano de la sociedad, es importante la información, es importante informarse, porque de pronto muchas personas piensan que los agentes educativos tienen que tener un título, y no es necesariamente así, sino que el agente educativo tiene que posicionarse o tiene que estar inmerso de acuerdo a las necesidades que el alumno va a necesitar, ¿sí? Bien, ¿habrá alguna otra pregunta de repente? ¿Alguna otra duda? Reina, ¿estás ahí? Sí, Miss, aquí estoy presente. Ya. ¿Hay preguntas o ya no hay para ir culminando? En Face no hay ninguna pregunta hasta el momento. Uh-huh. Solo había, antes, durante su exposición, habían consultado en este caso cómo poder actuar con el tema que usted ha brindado acerca en una escuela de padres, cómo poder abarcarlo. Uh-huh. En las escuelas de padres, ¿pero quién preguntó? ¿Estudiante? ¿O? Fue un estudiante. Ya. En las escuelas de padres, este tema es de vital importancia para empezar, porque no es muy tocado, no es muy de repente sonado en el tema de los agentes educativos. Y si ustedes se dan cuenta, tiene que haber un fortalecimiento de estos tres elementos, ¿no? Familia, plano educativo y el plano social.
Entonces, es importante abarcarlo para poder fortalecer vínculos cognitivos, para poder fortalecer vínculos sociales y para poder fortalecer vínculos familiares también, ¿sí? Entonces, se puede abarcar con este objetivo. Siempre para una escuela de padres hay que trabajar bajo objetivos, ¿sí? Y bajo la necesidad que hay en la institución educativa, porque no solamente, no voy a ir y le voy a decir al director de repente, director, señor director, quiero trabajar agentes educativos, ya, pero ¿con qué finalidad? ¿Para qué? ¿Qué has visto tú? ¿Sí? Entonces tengo que buscar un objetivo. ¿Con qué objetivo lo voy a llevar a cabo? No necesariamente porque lo vi en el programa de educación psicológica, no, sino porque tengo que tener un objetivo para qué llevarlo a cabo. Sí, solo esa pregunta teníamos en el Face. Bueno, en este caso, ahí hay una pregunta más por Perla Juárez Pozo. Dice, ¿cómo actuar si uno de los agentes no cumple? No, esa no la respondí. Sí. Ya la vi. ¿Cómo actuar si uno de los agentes no cumple con las funciones que le asignen, sería, ¿no? ¿Cómo actuar si uno de los agentes no cumple ya? A ver, para empezar, si estamos hablando del agente en el plano educativo, esa normativa ya vendría de los directivos en sí. Cada directivo tiene normas, tiene reglas y también tiene sanciones. Entonces, ya vendría por parte del directivo ahí, ¿sí? Ahora, si hablamos del plano familiar, las familias es importantísimo que tengan acuerdos, ¿sí? Si este acuerdo no se cumplió, en la familia maneja también sus propios códigos o sus propias normas de qué hacer si no está cumpliendo el padre de familia, el hijo, con el rol de la gente, ¿sí? Y en el plano social, dependiendo mucho de, por ejemplo, si tú como agente educativo perteneces a algún voluntariado, perteneces a algún PRONOI también. Es decir, cada área, cada factor, cada elemento trabaja bajo sus propias normas, bajo sus propios reglamentos. Por eso es importante que tengan normas dentro de él. Entonces, eso sería la ronda de preguntas.